Muy bien, hermanos, con este segundo video de la primera semana nos movimos de la doctrina del Espíritu Santo a la doctrina de la salvación, la cual vamos a estar hablando de la salvación esta semana y toda la próxima también. Nos toca entonces los capítulos esta semana 43 y 44 de Erickson. Y obviamente, como ya se ha dicho, no debemos de separar las doctrinas, están todas relacionadas unas con el otro. La persona y la obra del Espíritu Santo sin duda se relaciona con nuestra salvación, con la doctrina de la salvación. Déjeme leer este pasaje de Efesios 1, 3 al 14, un poquito largo, pero un pasaje muy importante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, al fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo único que se puede decir después de leer este pasaje es wow, ¿no creen? Hay una serie de sermones que se pueden sacar de ese pasaje acerca de la salvación. Fíjense nomás en algunas de las palabras que Pablo usa para explicar, para ilustrar algún aspecto de la salvación. Bendición espiritual, escogió, aceptos, fuimos santos y sin mancha, predestinado, adoptados, redención por su sangre, perdón de pecados, todo sabiduría e inteligencia, conocer el misterio de su voluntad, herencia conforme al propósito, salvación, creído en Él, sellado con el Espíritu Santo y más y más. Gloria y gracias a Dios por lo que Él ha hecho para nosotros y en nosotros. Ahora, ¿dónde y se comienza cuando se habla de la salvación? ¿Se comienza con Dios o se comienza con la respuesta a la experiencia humana? Obviamente, la salvación viene de la iniciativa de Dios, es de Él. Pero nosotros llegamos a conocer y entender la salvación primeramente en nuestra experiencia. Oímos el Evangelio, respondimos y somos salvos. Después llegamos a entender las realidades teológicas que están detrás, se podría decir, de nuestra salvación. Por lo tanto, quiero esta semana comenzar con algunos comentarios del punto de vista de la respuesta humana. Primeramente, algunas palabras bíblicas que hablan de la respuesta del creyente, de nuestra respuesta a Dios. Hay palabras en la Biblia, palabras de compromiso. Palabras como arrepentir, volver, creer, confiar, entrar, abrir, oír, obedecer, seguir, prometer, convenio, perdón, esperar, alabar, orar, adorar. Palabras que
que reflejan nuestra respuesta a Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, o palabras que reflejan el fruto, la respuesta que tenemos hacia otros también. Hay palabras de crecimiento que se usan en la Biblia, relacionados del creyente a Dios. Caminar, correr, luchar, estudiar, comer, aprender, perseverar. Hay palabras de servicio. Amar, evangelizar, testificar, discipular, servir, ayudar, ministrar, cuidar. Hay muchos más, incluyendo frases como tome su cruz, hacer restitución, comer el pan de vida, beber el agua de la vida. Y son todas estas palabras que reflejan nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho para nosotros. Pero sin embargo, hay dos palabras que quizás se podrían decir que incorporan la mayoría de todas las palabras que ya he leído. La fe y el arrepentimiento. Fe es lo más básico y siempre implica el arrepentimiento. Bueno, hablemos primeramente del arrepentimiento. En el Antiguo Testamento y en el hebreo, dos palabras que se usan casi siempre relacionadas con el arrepentimiento, Naam y Shub. La mayoría de las veces que se usa la palabra Naam se refiere a cuando Dios se arrepiente. Shub, esa palabra Shub casi siempre es traducido como volver o cambiar y tiene que ver con dejar el pecado y volver a Dios. En el Nuevo Testamento, en el griego, hay varias palabras y quizás algunos lo conocen ustedes. La palabra, por ejemplo, metanoia, que significa un cambio de pensamiento, un cambio de mente, cambiar el pensamiento de uno. Las palabras epistrephein y apostrephein se usan menos, pero significan virar hacia, de dar una vuelta, de ya no ir para ese rumbo, pero virar y ir para otro rumbo. Los comentaristas, los eruditos, dicen que metanoia se usa para enfatizar el cambio interior en el arrepentimiento y la palabra epistrephein se usa para enfatizar el cambio externo en la vida de uno, la cual implementa y da expresión al cambio interior. Entonces, una palabra que refleja lo que uno siente y hace dentro, y una palabra que expresa y manifiesta lo que uno hace enseguida, el fruto de ese cambio interior. Ahora, en la historia, un breve poquitito de la historia de esa palabra arrepentimiento, y quizás ya saben ustedes, especialmente los que viven y trabajan y quizás vienen de un trasfondo católico, saben que durante la Edad Media se tradució esa palabra metanoien en la Vulgata como hacer penitencia. En vez de arrepentir, hacer penitencia. Y de ahí se desarrolló el sistema de penitencia en la Iglesia Católica Romana. Calvino enseñó que el arrepentimiento era un don o era un regalo de Dios que nace de fe y sigue la fe. Arminio dijo que el arrepentimiento es antes de la fe en Cristo, pero después de una fe general en que creemos que Dios puede recibir el pecador. Por lo tanto, para los calvinistas, el arrepentimiento es un don de Dios. Él nos da el arrepentimiento. Para los arminianos, el arrepentimiento es una respuesta humana motivado por el Espíritu de Dios. Ahora hablemos un poquito de la fe. En el Antiguo Testamento casi nunca aparece la palabra fe como un sustantivo. Casi siempre es un verbo de acción y muchas veces se traduce esa palabra a las palabras como creer o confiar en Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra pistis o pisteo ocurre más de 240 veces y el adjetivo pistos ocurre 67 veces. Y la palabra es relacionada con la sanidad, el contrario del temor, es una palabra dirigida a Dios. Uno puede fallar en la fe o tener mucha o poca fe. En Pablo somos justificados por fe.
La fe en Pablo también es las creencias que tenemos, lo que creemos. Tiene que ver con fidelidad, con la certeza de nuestras creencias. En Santiago, como saben, una fe sin obras es muerta. En Juan, la fe es directamente relacionada con Jesucristo y creer en Él. Y mucho, mucho más. Se podría estudiar eso por horas en el Nuevo Testamento. En la historia, un poco de la historia de la palabra la fe, para Tomás de Aquino, la fe era creer en las doctrinas del cristianismo. Para Martín Lutero, la fe proviene de Cristo o del Espíritu Santo como la única condición de la justificación ante Dios y el perdón de pecados por Dios, y resulta en vida nueva y buenas obras. O sea, ustedes saben eso, la justificación por la fe, una cosa principal para Lutero. Para Calvino, la fe es un don supernatural y resulta en arrepentimiento. Otra vez, Calvino, el ser humano no puede hacer nada en sí mismo. La fe no es una respuesta humana, es un don de Dios. Para Arminio, la fe justificadora no es único en los elegidos, porque algunos de los creyentes pueden caer de la fe y perder la salvación. Y vamos a aprender más de esas diferencias de Calvino y Arminio más tarde. La fe es un don, según Arminio, la fe no es un don puramente de Dios, pero depende parcialmente de la gracia de Dios y en poder de nuestro libre albedrío. Es una cooperación. Es la fe de Dios, es un don, pero también es una respuesta. Obviamente, como ya saben, quizás para Calvino es todo de Dios. Para Arminio es Dios sí, pero hay una respuesta, cooperación del ser humano. Ahora, algunas observaciones acerca del arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe, número uno, son claramente distinguibles. El arrepentimiento es volver, es dar vuelta del pecado y dejar el pecado autocéntrico y volver a Dios. La fe es una confianza personal y un compromiso a Jesucristo como Salvador y Señor. Son correlativos, obviamente, pero aún son distinguibles. Número dos, el arrepentimiento y la fe ocurren simultáneamente en la experiencia cristiana y ambos son necesarios. Y durante estas discusiones y sus lecturas en la salvación, van a leer y vamos a estudiar mucho de las palabras y las acciones. Lógicamente los vemos separados, pero nuestra experiencia ocurre todos instantáneamente o simultáneamente. Número 3, ambos son respuestas a la iniciativa de la gracia de Dios. No son buenas obras para ganar la salvación. Los pecadores son salvos si se arrepienten y creen, no porque o a causa del arrepentimiento y la fe. Eso es muy importante. Que si yo tengo, uno dice que si yo me arrepiento y tengo fe, entonces Dios me salva. No es por qué lo tengo, es si lo tengo. Es una diferencia muy importante, ¿ok? Porque son dones de Dios. Número 4, ambos son cualidades interiores y solamente Dios puede juzgar si son sinceras, son genuinas. Buscamos el fruto, por supuesto, en la vida de las personas, pero solamente Dios puede juzgar el corazón de uno. Ambos, número 5, ambos continúan durante la vida cristiana. O sea, hay ese arrepentimiento y fe justificador relacionado con la justificación, ese momento, pero como todos sabemos, continuamos en una actitud de arrepentimiento cuando sea necesario en la vida cristiana y obviamente caminamos por fe. Y número 6, en la historia de la iglesia, la teología ha abandonado mucho de las respuestas personales al principio de su experiencia cristiana por causa de los sacramentos y el institucionalismo. Allá, lo dije.
El arrepentimiento y fe no son necesarios si uno tiene bautismo infantil, ¿no es cierto? Y si la iglesia reparte la gracia por medio de los sacramentos, o simplemente estamos hablando obviamente de la iglesia católica, pero muchos de esos que son sacramentalistas. Si esas son cosas que imparten la iglesia y uno lo recibe cuando es un bebé, ¿se necesitan realmente en la vida de uno? ¿Son experiencias personales? Bueno, obviamente no. Bueno, van a leer en Erickson en más detalle en la próxima semana acerca del arrepentimiento y la fe. Y en sus lecturas de Erickson esta semana, fíjense en 4 cosas. Número 1, fíjense en las diferentes interpretaciones sobre la salvación. Página 898 al 902. Esto puede parecer un poco confuso y abstracto, pero tiene implicaciones muy importantes. Número 2, de las interpretaciones actuales de la salvación, creo que todos conocen y han tratado con, obviamente, la evangélica, la nuestra, la católica, y también la interpretación de liberación. ¿Han tenido oportunidad de enfrentar la interpretación secular y la existencialista? Número 3. Ahora, la predestinación. Ahí es donde hay mucho debate. Pongan atención a las explicaciones que Erickson da de Calvino y Armino. Lean la interpretación de Barth también, pero ese no es tan importante para nuestros estudios. Este es un capítulo muy importante. Léanlo cuidadosamente. Y número 4, finalmente, ¿qué opinan de la sugerencia de solución que da Erickson? Él da una solución, una conclusión, su opinión. ¿Están de acuerdo con él? ¿Por qué sí o por qué no? Muy bien, hermanos. Completamos esta semana, la primera semana. Que tengan una buena semana en sus estudios, en todos sus trabajos. Y deje orar por ustedes y pónganse a trabajar. Señor, doy gracias por estos estudiantes, estos alumnos que están esparcidos por todo el mundo de hispanoparlante. Doy gracias por sus compromisos, por sus vidas, sus familias, sus ministerios. Cuídalos, Señor, protégelos esta semana. En el nombre de Cristo. Amén. Nos vemos pronto, hermanos. Hasta luego.